Silvio, platícanos un poquito cómo ves a las NUOT, las organizaciones juveniles en México, algo que para muchos es, ay, ¿para qué? Y para otros es la vida entera. ¿Qué es una TNUA? ¿Qué importa una TNUA en México, en el mundo? Y después nos vamos con tu TNUA en particular. Ok, es una muy buena pregunta, ya que yo soy también el presidente mundial de todos los movimientos juveniles en el mundo. Así que es una muy buena pregunta y precisamente aquí en México, si hablamos de historia de México, hablamos de que era muy claro para cada miembro de la comunidad judía, era muy claro qué es una TNUA, porque la gran mayoría de la gente adulta que hoy en día se encuentra en México y están en las distintas comunidades, siempre participaron de una TNUAT Noar. Y hoy en día si me preguntas con respecto a TNUAT Noar, y no importa cuál, ya no hablo ahora de una TNUA en particular, pese a que yo soy presidente, secretario del movimiento juvenil Abonim Dror. Ni modo, tendrías que ser de la TNUA Accioní, pero ni modo. No, está bien, yo aprecio todas las TNUOT. De todas formas, creo que sí, un Jaber de una TNUA entiende su responsabilidad para con la vida judía, porque siempre yo digo que un buen judío, primero y principal, no se asimila, segundo, vive en comunidad y tercero, también hace alía a Israel. Así que creo que es importante, sí, de que los jóvenes judíos de México vuelvan al marco del movimiento juvenil, al marco de las TNUOT Noar, para poder recibir una educación judía plena y principalmente moral. Creo que los adultos que hoy en día dirigen las comunidades judías en México tuvieron su educación judía no solamente en sus casas, por supuesto, sino también en las TNUOT, y creo que es muy diferente alguien que participó en una TNUOT Noar y alguien que no participó. Por eso yo hago un llamado a los jóvenes judíos de México de retomar el camino que una vez era muy claro y que vuelvan a las TNUOT Noar. Por supuesto que Abonim Dror es la mejor, pero ya es algo muy puntual. No, lo tienes que decir tú, ni modo. La realidad se sabe. Dime una cosa, Silvio. Para muchos ir a una TNUA, por lo menos en algunos tiempos, hoy para otros, era como, eran los que no tenían nada que hacer. Normalmente se conocía que había los juniors y los de TNUA. Los juniors eran el que me voy de vacaciones a Miami, a Acapulco, esto. Y en la TNUA iban de Mahané, acampaban. Pero para muchos la TNUA es un proceso formativo, porque además primero es Janig, luego pasas a un proceso de Madrid, donde a los 15, 16 años estás dándole algo a otros chavitos, a otros niños, y donde tienes que aportar y tienes una cierta responsabilidad. ¿Qué tan importante es a nivel mundial los valores que adquieres en una TNUA? En México se ha distinguido que la gente toma ese nivel o una responsabilidad, unos valores diferentes. Lo que pasa aquí en México pasa en todos los lugares del mundo. Hay una diferencia muy grande entre un boguer, una persona que fue a la TNUA, y la persona que no fue a la TNUA y que los sábados en lugar de una TNUA va al shopping center o no hace absolutamente nada o se encuentra frente a una computadora y no participa de ninguna actividad comunitaria fuera del Beit Sefer, que es algo muy importante, fuera de la escuela, que es importante. Pero yo creo que lo que te da una TNUA es poder entender la necesidad de la vida comunitaria y te da la posibilidad de ser mucho más sensible para con los temas judíos y para con el tema de la responsabilidad tuya dentro de la comunidad. Creo que ese es el punto principal. Y ser un buen judío, como dije antes, buen judío es aquel que no se asimila, aquel que vive en comunidad y aquel que también hace alía. Todas las TNUOT tienen que ser sionistas. En México hay TNUOT que son TNUOT, pero no son tan sionistas, pero el valor fundamental es educar a los hijos judaicamente o educarlos con un poco de judaísmo, un poco de ideas de Israel, pero las TNUOT tienen que ser sionistas. Las TNUOT tienen que ser judías. Si van a ser judías, también van a ser sionistas. Las TNUOT creo que tienen que poner a Israel en el centro de la vida de cada una de las TNUOT, no solamente rezar 3 veces por día mirando hacia Jerusalén, sino que también poner a Israel, la Israel de hoy, la Israel moderna, dentro
de la vida personal y la vida del movimiento, y eso es lo que pasa hoy en día en casi todas las Tnuot. Israel está en el centro de la vida. Israel sí es parte principal de esa vida comunitaria. Yo creo que sí hay que ser sionista, sí hay que poner a Israel en el centro. Hay algunos que van a querer seguir su vida en el Estado de Israel y hay que ayudarlos a que lo hagan. Aquellos que se queden aquí, que sigan viviendo como judíos y que sean los futuros dirigentes de esta comunidad. Silvio, ¿cuál es el futuro de las Tnuot? Hace tiempo ir a una Tnuá era porque tenías una ideología política, sionista, judaica, luego cambió a principalmente sionista. Hoy en día seguimos viendo a Israel como algo importante, como parte de nosotros, como nuestra vida, pero ya no hay tanto la ideología de irme a vivir a Israel, o que Israel es, primero hay otras cosas, primero hay una alianza hacia otros lados del mundo, y luego esto. ¿Hacia dónde van las Tnuot? ¿O cuál es el futuro de las Tnuot a tu punto de vista, tanto en México como en el mundo? Hay un retomar de la ideología antigua de las Tnuot, hay un retomar de la ideología de volver otra vez a las raíces ideológicas de las que estuvieron presentes en un pasado. Eso es lo más importante que veo hoy en día. Es un movimiento pendular que, si bien se alejó en un momento determinado, está volviendo nuevamente. Hay sí un movimiento pendular y hay que apoyar ese movimiento pendular. Hoy en día las Tnuot siguen siendo ideológicas, no son Tnuot en la cual es solamente educación no formal. Y no estoy hablando solamente de Bonim Dror, estoy hablando de todas las Tnuot. Son Tnuot ideológicas que ponen a Israel en el centro de la vida personal y también institucional. Y eso es lo importante, y eso es lo que hay que apoyar y lo que hay que hacer lo imposible, volver nuevamente a las raíces, y hoy en día está pasando, no solamente en México, sino está pasando en todo el mundo. ¿Qué les dirías a los jóvenes y a los papás para motivarlos a que vayan a una Tnuá, o para que estén, o por qué participar? Si brevemente decirles, tienen que estar. La Tnuá hoy en día es el marco sano, sin drogas y sin alcohol, en el cual uno puede recibir su judaísmo, y que no siempre es el judaísmo religioso, que si bien es bueno para parte de los judíos dentro de México, hay otros judíos de México que no buscan la respuesta religiosa. Hoy en día las Tnuot Noar hay también Tnuot Noar religiosas, pero hoy en día la gran mayoría de las Tnuot Noar dan una respuesta judía, y entienden dentro de las Tnuot que judío no es solamente aquel que reza, sino que es judío también aquel que quiere que sus hijos sean judíos. Entonces, si vamos al tema del judaísmo, es el marco que hoy en día te puede dar la posibilidad, no solamente hasta los 13 años del bar mitzvah y después olvidarte de tu judaísmo y llegar otra vez a tu judaísmo en el casamiento bajo jupá, sino que también te da la posibilidad de vivenciar ese judaísmo que no es religioso. Y creo que es el punto principal. Por eso sí, le digo a los jóvenes y le digo a los padres, hoy en día las Tnuot Noar, no importa cuál, las Tnuot Noar es la respuesta para poder continuar viviendo como judíos.